les recuerdo que cuando iban a subir 700 pesos, quienes hoy gobiernan, acabaron con Colombia, le prendieron fuego al país. Y hoy le han subido 5.285 pesos, creo, si no estoy mal, al galón de gasolina. Entonces, que no sean tan sinvergüenzas, no. El gobierno anterior, primero, no aumentó el precio de la gasolina, no pensando en él, pensando en que había una crisis sin precedentes que se llamaba COVID-19, primer punto. Y segundo, cuando estábamos saliendo del COVID, le dio por subir 700 pesos el precio, y oh, qué miedo, aparecieron quienes hoy gobiernan a destruir Colombia. Esa es la incoherencia. Les gusta solo imponer, no llegan a acuerdos, pero además se sientan a hablar con todo el mundo, pero no escuchan. Ese es un problema grande, porque les imposibilita la posibilidad de corregir el rumbo. Incluso, siempre tienen ese talante antidemocrático que cuando no les gusta algo, lo cuestionan. Le pasó al señor gerente del banco, cuando aquí hace 6 meses dijeron, es que las reformas van a generar incertidumbre, la reforma laboral puede generar una pérdida de empleo de 500.000 empleos, les cayó encima todo el mundo, Clara López y el ministro. Absurdo. Este gobierno debería entender y escuchar que las cosas no van bien. Y su única respuesta es el gobierno anterior, no, ya llevan 1 año casi y medio gobernando y es evidente el daño que han hecho. Mire, solo es comparable el efecto de este gobierno con el de la pandemia. En materia de exportaciones y en materia de importaciones, la reducción ha sido gigantesca. Si no estoy mal, llevamos más de 15% en reducción en importaciones y algo similar, un poco menos en exportaciones, que a propósito esa es la razón por la que la balanza de déficit comercial ha bajado, ¿no? El presidente Petro de manera engañosa dijo que el déficit comercial había bajado a 4% en el discurso del 20 de julio, pero lo que no dijo es que no es porque ha aumentado las exportaciones, que es el estado ideal, es porque las importaciones han disminuido más que las exportaciones, porque también han disminuido. Pero podríamos hablar de Ecopetrol, lo que vimos ayer, entre otras, cada vez se sienten más los golpes, senador Ciro, de la reforma tributaria que nos opusimos, no solo a Ecopetrol, sino a todo el sector, de manera injusta, inmoral. Cuando hay hambre e inflación le ponen impuesto a la comida con ese nuevo impuesto que además se dijeron 1000 veces, no, que no era para recoger fondos, no, que sí, era solamente para inducir un buen comportamiento y buenos hábitos, pero es evidente que el interés era recoger esos 2.5 billones de pesos y la gente lo está sintiendo en cualquiera de los departamentos y municipios de todos nosotros. Y la gente está hasta el cuello, por eso votaron en contra de este gobierno, así de fácil. Aquí pueden decir la carreta que quieran y la gente no les come cuento. Por eso perdieron y van a seguir perdiendo y no importa cuántas veces se atribuyan los gobernadores este presidente, que a propósito vale la pena decir, presidente, gravísimo que el presidente por primera vez, yo no tengo recuerdo de que un presidente se reúna solo con los amigos electos y no con todos, ¿no? Eso es gravísimo, es un mal mensaje, pero además lo único que me induce a mí pensar o me hace pensar es que su actitud no va a ser de recomponer el rumbo, va a ser de radicalizarse más. Decía María Jimena que el problema de Petro es una adicción, yo no sé si tenga o no adicción, podría uno suponerlo, pero el problema de Petro es la absoluta conducta infantil que tiene, de terquedad, caprichoso, justifica todos los errores, no asume responsabilidad. Ese es el problema. Y por eso es que hoy tenemos Ecopetrol con una capitalización bursátil menos 17 billones. Por eso tenemos los CDS más altos de la región. Por eso tenemos la volatilidad que aquí tenemos. Y lo único que controla la incertidumbre que tenemos es cuando se frenan las reformas, paradójicamente. Y no lo digo yo, lo dice el Banco de la República en su informe de política monetaria de mayo, entonces, de abril, publicado en mayo. Entonces, dicho eso, aquí hay un tema en el que se ha centrado el ministro, el tema de la gasolina. Y además a mí lo que me parece es que les debería dar vergüenza el argumento que utilizan. Dicen, ¿cómo se dignan a cuestionarnos los que congelaron los precios de gasolina hoy cuando estamos corrigiendo el daño que hicieron? Bueno, primero voy a entrar en historia patria, en recordarle, ministro, que usted hizo algo similar con la tarifa de Transmilenio, que a propósito, entiendo, lo condenaron, después revocaron eso, pero su chiste, o el de Petro, le costó 2,5 billones, si no estoy mal, a la ciudad, pero además, ustedes mismos lo tuvieron que revertir, pero en esa época era por hacer politiquería, no por hacer un beneficio concreto. Pero hablando de cosas concretas, en el 2021, senador Gallo, ¿usted se acuerda qué pasó en Dos Quebradas, entrando a Pereira? ¿O ustedes se acuerdan lo que pasó, por ejemplo, en el Valle del Cauca en el mayo del 2021? ¿Se acuerdan o no? Bueno, que quienes hoy gobiernan casi destruyen el país
y tienen el cinismo, son tan, diría yo, sinvergüenzas, que en aquel momento dijeron que por 700 pesos que iba a aumentar el gobierno anterior la gasolina, había que quemarlo todo. Y hoy dicen que no, que cómo es que no fueron capaces de subir el precio de la gasolina. Ah, no, es que les recuerdo que cuando iban a subir 700 pesos, quienes hoy gobiernan, acabaron con Colombia, le prendieron fuego al país. Y hoy le han subido 5.285 pesos, creo, si no estoy mal, al galón de gasolina. Entonces, que no sean tan sinvergüenzas. No, el gobierno anterior, primero, no aumentó el precio de la gasolina, no pensando en él, pensando en que había una crisis sin precedentes que se llamaba COVID-19. Primer punto. Y segundo, cuando estábamos saliendo del COVID, le dio por subir 700 pesos el precio, y oh, qué miedo, aparecieron quienes hoy gobiernan a destruir Colombia. Esa es la incoherencia. Que por 700 pesos quemaron el país entero, prendieron fuego, y hoy se hacen los locos diciendo que no hay problema, que es que cómo no había que hacerlo. Ahora, yo creo que, y se lo confieso, ministro, hasta un punto tiene una grave responsabilidad aumentar el precio de la gasolina y el ACPM, hasta un punto. Pero lo que han hecho con la gasolina es absolutamente desproporcionado, y más en el contexto actual que tenemos de inflación y de desaceleración, que ha sido culpa de este gobierno, ¿no? Claro, dicen, no, el mundo entero se ha desacelerado, hasta un punto, pero aquí es evidente, y es que el mismo Banco de la República lo dice, la incertidumbre que este gobierno ha generado le pegó a la inversión, le pegó al ahorro y le pegó al crecimiento económico, pero podríamos entrar en detalles. Hombre, ya está bien, ya está bien. Ahora, con la gasolina prácticamente ya cerraron la brecha, entiendo que van hasta febrero. Ahora, son tan oportunistas y tan convenientes que en octubre no lo hicieron, ¿no? No lo hicieron en octubre porque, no, qué miedo en la fecha de las elecciones. Entonces, eso que muestran como unas acciones de absoluta responsabilidad, siempre tienen detrás una conveniencia enorme para este gobierno. Pero lo del ACPM me preocupa aún más, porque el ACPM le va a pegar a las personas de menores ingresos. Es verdad que el ACPM le pega al IPP, de acuerdo, sin duda, pero eso evidentemente se va a traducir por muchas vías al IPC, pero al final pues es evidente que no existe una persona a la que le valga más el ACPM que no se lo transfiera al costo final. ¿O es que qué transportador, senador Gallo, senadora Espinosa o senador, ¿por qué se va, querido senador Castellanos? ¿Está de acuerdo que le van a traducir el costo del ACPM o no? Ah, bueno. Imagínense en Norte de Santander, senador Castellanos, lo que va a pasar. Y entonces resulta que, no, que es que eso no se traduce. No, perdón. Todos los usuarios de transporte público, todos los que compramos alimentos, todos, sin excepción, nos va a costar más. Y si a eso uno le suma la inflación que hoy tenemos, la reforma tributaria, el impuesto a los alimentos, y esto pues ni se diga. Entonces no, yo sí creo que, a mí no me parece, yo no había hablado hasta que, cuando ya empiezo a oír que empiezan a acomodar argumentos para justificarlo, solo quiero insistir en que es que aquí no podemos comer entero. Y querida Imelda, afortunadamente Colombia ya se despertó, ojalá siga despierta de aquí al 2026. Porque los que le están haciendo daño a este país son los que hoy gobiernan, que utilizan argumentos engañosos, mentirosos, falsos, y que buscan justificar una conducta que hoy es absolutamente inmoral. Quemaron Colombia por 700 pesos y hoy ya llevan 5.800. Sí, ¿no? ¿Sabe quién no sobrevivió? No sobrevivieron 11 policías que mataron en ese paro. ¿Sabe quién no sobrevivió? Las familias de esos los 3 bebés que aquí quemaron, entre otras, porque decían que Esquiva les mata en las ambulancias, lo dijo el pacto histórico. ¿Sabe quién hoy no está feliz y de pronto sobrevivió con una herida? 1.300 policías heridos, más de 5 policías violadas. Por esos que decían que salían a la calle, que para que no subieran 700 pesos la comida. Entonces, no sobrevivimos, no. Sobrevivió usted en la comodidad que tenía, pero la inmensa mayoría de Colombia sufrió. Sufrió Colombia por cuenta de este gobierno, de quienes hoy gobiernan y antes eran oposición, porque no entendieron que la oposición no es para hacer daño. Nosotros, por el contrario, a pesar de todas las diferencias que tengamos, no estamos dispuestos a usar la oposición para hacerle daño a Colombia. Claro, vamos a evitar el daño que este gobierno está haciendo, y lo vamos a seguir haciendo, pero ni mucho menos para hacerle daño a Colombia.